Mi casa es su casa. Así que en esta noche hacemos de este hogar una vez más este templo de reunión, esta sala de reunión para compartir la palabra del Señor. Les invito a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Y leemos en esta hora la palabra del Señor. Dice el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estamos en Deuteronomio capítulo 6, los versos del 1 al 9. Y el tema que hemos seleccionado para este trimestre, ama a Dios. Y lo vamos a unir con ama a tu prójimo como a ti mismo, eventualmente. Pero en esta parte inicial vamos a comenzar con ama a Dios. Y es que el tema central que el liderato de nuestra iglesia seleccionó para este año, les había compartido la semana pasada, caminando bajo su gracia. Y estuvimos analizando del libro de Éxodo, el capítulo 33, los versos del 12 al 15, respecto a esa experiencia de Moisés pedirle a Dios que quería caminar bajo la gracia de Dios. Si tus ojos están puestos en mí y han visto gracia en mí, permite, Señor, que yo vaya contigo, que tu presencia esté con nosotros para poder entrar a esa tierra de provisión, a esa tierra de salvación, a esa tierra prometida. Y junto a ese tema, caminando bajo su gracia, hay 5 aspectos fundamentales de la vida de un discípulo o una discípula, de un verdadero discípulo o una verdadera discípula de nuestro Señor Jesucristo, que están atados a ese tema para caminar bajo la gracia del Señor. Yo estuve dando unos estudios bíblicos a los jóvenes de América Latina y el Caribe a través de CIEMAL y utilicé un panfleto, un libro pequeño que tiene como título Las 5 marcas de un metodista, el fruto de una fe viva,
Es un escrito de Juan Wesley cuando habla del carácter de un metodista, pero que realmente lo que afirma que es el carácter de un verdadero discípulo o discípula de nuestro Señor Jesucristo. Así que esas 5 marcas las vamos a estar estudiando porque van muy atadas a lo que es ese caminar bajo la gracia de Dios. Para usted caminar bajo la gracia de Dios, usted tiene que amar a Dios absolutamente, con todas las fuerzas de su corazón, con toda su alma y con todas las fuerzas de su ser. Así que en esta noche y los próximos estudios bíblicos vamos a estar hablando de lo que significa amar a Dios, amar a Dios. También cayó un libro poderoso en mis manos, recomendado por un joven de nuestra iglesia, el doctor Eliú Pavón Burgos, y él me decía: pastora, ¿tú has leído el libro que se titula The Jesus Creed? Y yo verdaderamente no lo había leído, de Scott McKnight. Así que este libro también ha servido de inspiración a mi vida para ese rescate de lo que es amar a Dios y amar a los demás, que realmente es el credo de nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios y amar a los demás. Así que en estas próximas semanas estaremos dando estudios de la palabra acerca de lo que significa amar a Dios, porque cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, podemos caminar al amparo de su gracia, al amparo de su presencia y al amparo de su poder. Fíjese que aquí en el capítulo 6, Moisés está pronunciando un profundo discurso de lo que significa esa cercanía a Dios, un profundo discurso a aquella generación que había pasado por 40 años en el desierto y que estaba dispuesta a entrar a la tierra prometida. Habían pasado 40 años, un tiempo lo suficientemente extenso para tener un proceso de restauración en la presencia de Dios y bajo el cuidado de Dios. Moisés, 40 años después, comienza a reiterar y a interpretar lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí, la manifestación de Dios en el monte Sinaí, la palabra que había traído, que conocemos como los mandamientos, que el Señor puso en el corazón y en la mano de Moisés para que aquel pueblo fuera deformado de sus malas costumbres, fuera transformado por el poder de la palabra de Dios y que fuera reformado en las manos y la gracia de Dios. Fíjense, mis amados hermanos y hermanas, que muchas veces cuando hablamos de la ley, porque en el Nuevo Testamento se afirma y se reafirma que la fe, que la salvación viene por la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento era bajo la ley. Y esta ley que a veces nosotros tenemos conflictos con ella, porque decimos, bueno, ya yo no vivo bajo la ley, ya yo vivo bajo la gracia. Sin embargo, esta ley era una cosa hermosa. Cuando nosotros comenzamos a adentrarnos dentro de lo que significa la ley en el Antiguo Testamento, tiene 2 elementos fundamentales que usted y yo deberíamos conocer, deberíamos reafirmar y deberíamos buscar. La ley tiene 2 elementos y el primero se trata de amar y el segundo se trata de obedecer. Amar y obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba realmente expresado en la ley. Fíjense, no podemos confundirnos porque en el Antiguo Testamento hay más de 1000 mandamientos,
pero muchas de esas leyes, muchos de esos estatutos, eventualmente lo establecieron los hombres, los seres humanos, pero los estatutos, los mandamientos que Dios dio a su pueblo fue con el fin de poder amar y obedecer a Dios de manera extraordinaria. Fíjese que al final de todo, los mandamientos que están contenidos en la ley tienen como premio el amor de Dios, la gracia de Dios en medio de la vida de su pueblo. En el Nuevo Testamento, fíjese que principalmente en el Evangelio de Juan, pero a lo largo del Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que Dios reitera su amor por la humanidad. Y fíjese que hay un texto bíblico que está contenido en un solo verso del Evangelio según San Juan, que se conoce como el Evangelio en miniatura, que es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor es lo que mueve a Dios. El amor mueve a Dios para traer esa bendición a la vida del ser humano. Fíjense que les dije que la ley contenía dos elementos: uno, amar, y el otro, obedecer. La obediencia es nuestra respuesta al amor de Dios. Ser obedientes a Dios es la mejor forma que usted y yo tenemos para responder a la gracia de Dios, al amor de Dios, a los cuidados de Dios, a la presencia de Dios. Es la manera que tenemos de responder a ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, que como dice el Evangelio es de tal manera, es tan grande ese amor de Dios, que la obediencia es la mejor respuesta a ese amor de Dios. Fíjese que cuando nosotros leemos también en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos no se trata de esconderlos, no se trata de ubicarlos en un lugar donde no se vean, sino que guardar los mandamientos es obedecer al amor de Dios. Fíjese que la salvación es un profundo asunto de amor. Dios nos ama tanto que quiere que nos salvemos, que quiere que retornemos al lugar donde pertenecemos. Así que la salvación es un asunto de amor. Y fíjese, como dice la epístola de San Juan, la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, el verso 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y nuestro amor hacia Dios es respuesta al maravilloso amor de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Fíjese que en este momento pensé en ese cántico: grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Profundo y perfecto. Fíjese como dice esa carta: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos mostró ese testimonio de amor y gracia, y nuestra respuesta es de amor hacia aquel
que nos ha amado. Fíjate que en Deuteronomio capítulo 6, capítulo en el cual estamos estudiando esta noche, del 1 al 9, el verso 5 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es importantísimo, porque Jesús cita este mandamiento con toda autoridad, con toda la autoridad que tiene. Fíjese que en ese segundo discurso que Moisés está pronunciando al pueblo de Dios, hace un énfasis en la obediencia, en la obediencia. En el mundo podemos decir que hay dos clases de personas: aquellos y aquellas que amamos a Dios y aquellos y aquellas que no le aman. Aquellos y aquellas que amamos a Dios y aquellos y aquellas que no le aman. La obediencia, como les dije, es nuestra respuesta al amor de Dios. Aquellas personas que no aman a Dios es porque no están respondiendo a su propuesta de amor. Pero aquellos y aquellas que amamos a Dios, estamos respondiendo a esa propuesta de Dios, de su amor y de su gracia. Fíjese que Moisés comienza hablando al pueblo y le está diciendo: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñasen. Está reiterando lo que ya había enseñado hace más de 40 años, para que los pusieran por obra en la tierra que iban a poseer, para que dieran testimonio con esos mandamientos en esa tierra donde ellos y ellas iban a estar, y que pasaran esos mandamientos de generación en generación. Se los enseñarás a tu hijo y al hijo de tu hijo y al hijo del hijo de tu hijo. Así que todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, para que tengas una vida prolongada, para que tengas larga vida. Así que tenían que ponerlos por obra. Y fíjate que en el verso 3 dice: oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Moisés es enfático en su consejo hacia el pueblo. Fíjese que en par de ocasiones en esos versos vamos a encontrar la palabra oye. Y lo que significa esa palabra oye quiere decir que era un llamado a la atención. Necesitaba que el pueblo estuviese atento, que el pueblo escuchara muy bien, que lo que él iba a pronunciar era algo sumamente importante. Oye, Israel. Israel es el nombre del pueblo de Dios. Aquí en el Antiguo Testamento nos habla de Israel como nación, pero hemos aprendido en el Nuevo Testamento que todo aquel y aquella que adviene a Cristo Jesús es parte del pueblo de Dios. Así que estamos incluidos e incluidas dentro del pueblo de Dios. Este pueblo de Israel al cual Moisés se está refiriendo tiene un asunto, tiene un nicho con el Señor, porque había prometido fidelidad, había prometido obediencia a Dios. Sin embargo, fracasaron en el camino a la obediencia, como mismo fracasamos nosotros y nosotras también en nuestros días. Prometemos a Dios que le vamos a amar con toda la intensidad de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser, y en el primer momento resbalamos en esa respuesta. Nos ha pasado a todos. Hemos ofendido a alguien, hemos ofendido a Dios, hemos pecado. Aquel pueblo había prometido fidelidad y obediencia a Dios y habían fracasado.
Y fíjese que Moisés hace un llamado y le dice: cuida de poner estos mandamientos por obra. Pon estos mandamientos en acción. Trabaja todos los días con estos mandamientos, porque esa es la forma de obedecer a Dios desde esta perspectiva. Afirma además las consecuencias de la desobediencia. La obediencia les va a llevar a ser un gran pueblo. La obediencia les iba a llevar a ser un gran pueblo. Lo contrario, pues ya usted sabe que no iban a tener el mismo favor. La obediencia les iba a llevar a disfrutar todos los beneficios de la tierra que Dios había escogido para ellos. La tierra que Dios le había prometido a sus antepasados hacía más de 40 años. Así que la obediencia los llevaría al disfrute de la tierra. Como mismo la obediencia al Señor en nuestros días nos lleva a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su gracia cuando vamos en el camino, a disfrutar de su espíritu, a disfrutar en los momentos que Dios está con nosotros, pero también en los momentos de dificultad, porque Dios no dijo que iban a estar cancelados los momentos de dificultad. Sin embargo, cuando la dificultad viene a nuestra vida, Dios va con nosotros también y nos permite descansar en su regazo, en su presencia, en su gracia, en su amor, en su misericordia. Oiga, el próximo verso bíblico vuelve a comenzar con la palabra oye, escucha. Es importante lo que te voy a decir. Y Moisés hace una de las declaraciones más poderosas contenidas en la Biblia. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, Israel, oye, pueblo, el Señor. Y fíjese que la palabra Señor aquí está utilizada del hebreo, que tenía 4 consonantes: la Y, la H, la W y H, o la J, la H, la V y la H, que se le añadieron unas vocales, y de ahí es que nosotros decimos Yahvé o Jehová. Yahvé o Jehová. Y lo que quiere decir es el Señor. El Señor. Uno es. No está hablando de la Trinidad, no está descartando la Trinidad, porque dice el Señor nuestro Dios. Señor es Yahvé. Y Dios se refiere a la palabra Elohim. Elohim. Y lo que quiere decir Elohim como Dios es el todo de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nuestro Dios es trino. Son 3 personas en una. 3 en uno. Y eso es la Trinidad. Pero no está defendiendo aquí o tirándole a la Trinidad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Les dije hace un ratito que este pueblo tenía problemas con la fidelidad a Dios. Había adorado a otros dioses, había idolatrado. Así que lo que le está diciendo Moisés al pueblo: oye, Israel, cuídate de recordar que Dios es el único Dios que hay en tu vida. Recuerda siempre que al Dios que tú has servido es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y ese es el Dios al que tú debes servir con carácter de exclusividad, no a otros dioses.
porque las demás naciones servían a otros dioses. Pero Dios le está diciendo aquí a este pueblo que solamente sirvieran al Dios de la vida. Moisés le está diciendo, ¿tú quieres tener un buen consejo? Mi consejo es que solamente y únicamente y exclusivamente sirvas a Dios y te cuides de la idolatría. Fíjese que el pacto de Dios con su pueblo, siempre Dios exigió en su pacto fidelidad, fidelidad, no contaminarse con otras cosas, fidelidad, amar única y exclusivamente a Dios. Fíjese que el resto de las naciones eran politeístas, que creían en otros dioses, pero Dios a través de Moisés le está pidiendo a su pueblo que sean monoteístas, que solamente tengan un Dios, el Dios vivo. El mensaje que el pueblo debe transmitir de ese Dios, su Dios, al mundo entero es que es uno, único y exclusivo. Y Moisés continúa diciendo, y amarás al Señor tu Dios. ¡Wow! Amarás al Señor tu Dios. Descrito por Jesús en Marcos 12, del 28 al 31, Marcos 12, del 28 al 31, cuando el escriba se acerca y le pregunta a Jesús, oye, ya que tú, ¿verdad?, estás aquí dando unas clasecitas, dinos a nosotros cuál es el primero y más importante de los mandamientos. Le dije que habían miles de mandamientos. Y él le está preguntando al Señor que cuál era el primero y más importante mandamiento. Y Jesús, sin ningún problema, le responde que el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y usted dirá, Dios mío, pero la pastora ha repetido eso como 20 veces, porque esa es la médula de este estudio. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo le voy a hacer un diagrama a ustedes aquí ahora, sin ninguna pizarra, pero usted me va a atender muy bien. Yo he llamado a amar al Señor absolutamente cuando lo amamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, porque la palabra todo es un absoluto. Así que Dios demanda de nuestra vida amor absoluto hacia Él. Amor absoluto hacia Él. Y no estamos en desventaja porque Dios nos ha amado absolutamente a cada uno y cada una de nosotras, de tal manera, de la forma tan absoluta y tan contundente ha sido el amor de Dios hacia la humanidad. Dios no está pidiendo algo que Él no haya dado a nuestra vida. Fíjese que cuando dice amarlo con todo tu corazón, hay un conflicto entre el espíritu y el corazón, entre la mente y el corazón. Yo siempre se lo he dicho que el corazón puede ser que esté aquí o que esté aquí. Cuando hablamos del espíritu, ¿verdad? Aquí o aquí. Así que cuando se refiere a amar a Dios con todo el corazón, Lisette Gabriel Montalvo entiende que quiere decir que ames a Dios con todas las fuerzas de tu espíritu. Amar a Dios con todo el corazón es amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro espíritu. Absolutamente, con todo nuestro ser espiritual debemos amar a Dios. Lo próximo que dice, amar a Dios de toda tu alma. Y les he dicho muchas veces que el alma es donde están las emociones, es donde están los sentimientos. El alma, donde están las emociones
y donde están los sentimientos. Así que si amamos a Dios con todo nuestro espíritu, ahora se nos está pidiendo que amemos a Dios con toda nuestra alma. Y lo próximo que dice Moisés, amar a Dios con todas tus fuerzas. Y las fuerzas se hacen en el cuerpo. Así que el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que amemos al Señor absolutamente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas las fuerzas de nuestro ser. Porque Dios nos ha amado con todo lo que Él es. El Padre nos ha amado con toda la intensidad de su esencia. El Hijo entregó su vida por ti y por mí. Lo entregó todo hasta el último aliento de su vida. Y el Espíritu Santo nos ama de tal forma que continúa guiando nuestra vida, que continúa guiando nuestros pasos en todos nuestros caminos. Caminar bajo la gracia de Dios es entender que el amor de Dios ha sido absoluto por ti y por mí. Y cuando yo decido caminar bajo la gracia de Dios es porque yo quiero amar a Dios con toda la intensidad de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Con todo lo que soy y con todos mis defectos, quiero amar a Dios por sobre todas las cosas. Fíjese, se me ocurre a mí pensar que si hoy usted y yo tuviéramos un encuentro con Jesús, como aquel encuentro que tuvo Jesús con Pedro luego de la resurrección. Yo no sé si usted se acuerda, por allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, y Jesús tiene este tremendo encuentro y este tremendo diálogo con Pedro, que yo a veces pienso que Pedro se redujo así pequeñito. Pero fíjense que después que hubieron comido, Jesús le dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Wow! Allí estaban todos los discípulos, ¿verdad? Obviamente menos Judas. Y Jesús se sienta a la mesa y come con ellos. Y le hace una pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Wow! La respuesta de Pedro: Señor, tú sabes que yo te quiero. No le dijo te amo. Hay una diferencia en esas palabras que obviamente en nuestra Biblia de Reina Valera no están. Pero Jesús es insistente en su amor, persistente en su gracia. Y vuelve y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: tú sabes que te amo. Y Jesús vuelve y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque sabía que Jesús había hecho una radiografía de su corazón. Y entristecido le responde: tú sabes que te quiero. ¿Qué responderíamos nosotros con sinceridad si hoy el Señor nos pregunta, mirándonos a los ojos: ¿tú me amas con todo tu corazón? ¿Me amas absolutamente por encima de todas las cosas? ¿Tú me amas con todo tu corazón?
¿Me amas con toda tu alma? ¿Me amas con todas tus fuerzas? Yo quiero traducir las preguntas que el Señor le hizo a Pedro con estas tres expresiones del Antiguo Testamento. ¿Me amas con todo tu corazón? ¿Me amas con toda tu alma? ¿Me amas con todas tus fuerzas? Es para que reflexionemos y que después usted vuelva a leer Deuteronomio y lo compare con el capítulo 21 de Juan. ¿Me amas más que estos? Lo próximo que Moisés le dice al pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y obviamente Moisés está hablando en nombre de Dios. De los versos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que para donde quiera que mires debe estar la palabra del Señor. Guardar la palabra en el corazón, lo dije ya, no es esconderla, sino testificarla. Repetirlas a tus hijos en tu casa y en el camino. Fíjese cómo nosotros pretendemos que nuestra casa sirva al Señor si no lo guiamos en la fe. Se supone que los varones deben ser los sacerdotes del hogar, pero también las mujeres, sacerdotisas de su casa. ¿Y qué quiere decir esto? Que mire, si usted quiere permanecer cerca de Dios, cerca del propósito de Dios, debe compartir el propósito y la cercanía de Dios con su familia. Usted debe compartir el amor hacia Dios, el amor de Dios y también la obediencia que Dios requiere. Ciertamente la mayoría de los templos todavía estamos, ¿verdad?, cerrados, pero ¿cuántas veces tenemos que esperar hasta que la gente se conecte para recibir la palabra? Y algunos se han despreocupado y han dejado que sus hijos sigan durmiendo los domingos y ni siquiera los levantan para escuchar la palabra del Señor en familia. Eso no es amar a Dios y es entrar en desobediencia a la palabra del Señor. Fíjese, tampoco se trata de tener una Biblia abierta en su casa en un salmo con las páginas amarillas como si eso fuera un amuleto que va a bendecir la casa. Hay gente que la tiene en los automóviles. Tampoco se trata de eso. La palabra de Dios debe estar presente y visible, pero a través de nuestro testimonio de vida, a través de lo que expresan nuestros labios, pero también de lo que expresan nuestras acciones. Se trata de vivir y conocer a Dios, de amarlo y obedecerlo absolutamente. Para poder aprender a caminar bajo la gracia de Dios, debemos tomar, mis amados y mis amadas, la firme decisión de amar a Dios por encima de todas las cosas, mostrando amor absoluto por Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Esto es vivir en amor y responder en obediencia. Repito en esta hora, si tuviéramos un encuentro cara a cara con el Señor,
y nos preguntara, Lisette, ¿tú me amas absolutamente? ¿Qué le responderíamos al Señor? Oremos en esta hora. Padre, gracias por tu amor. Gracias por las lecciones de amor y gracia que tú impartes a nuestra vida. Gracias por recordarnos en esta noche que para poder caminar bajo tu gracia debemos amarte absolutamente. Te pedimos, Dios, en esta hora, por las veces que te hemos fallado, te pedimos, Señor, que nos perdones. Confesamos ante ti, Señor, que hemos pecado, que no te hemos amado absolutamente, Dios. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú nos perdones, Señor, que podamos comenzar de nuevo, que podamos, Señor, tomar la firme decisión de amarte absolutamente y darte una respuesta de obediencia a ti de manera extraordinaria. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, una restauración como hiciste con tu pueblo y que podamos ir caminando en la tierra de tu gracia y de tu bendición. Te suplicamos, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos de dificultad. Mira, Señor, si alguno ha presentado alguna petición en esta noche, que tú la consideres, Señor. Porque como afirma tu palabra y afirmaron tus discípulos, solo tú tienes palabra que es de vida y de vida eterna. Desde acá, Señor, te pedimos por los enfermos, que derrames el aceite del cielo y que en el nombre de Jesús reciban sanidad. Te pedimos por aquellos que están en duelo y en desesperación por el valle de sombras y de muerte, que seas tú obrando en medio de sus vidas. Especialmente por el obispo Samuel Aguilar Curry, obispo de la Iglesia Metodista en Perú. Te pedimos por él y por su familia ante la partida de su señora esposa que ha ido a morar contigo. Consuela al obispo Samuel, consuela a su familia y trae fortaleza a sus vidas. De la misma manera oramos por la familia del reverendo Marco Gutiérrez, especialmente por su esposa Dorita y sus hijos, ante la partida del reverendo Marco Gutiérrez a tu presencia. Padre, en esta hora estamos todos y todas delante de ti. Permite, Señor, que tengamos la fuerza, el deseo, el anhelo de seguir amándote a ti por encima de todas las cosas, amándote a ti absolutamente, Señor, y respondiendo a tu gracia y a tu amor en obediencia. Bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera se encuentre, y que en esta hora tu bendición sea sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por su fiel sintonía. Oramos en esta hora por las peticiones que ustedes han colocado, que yo no las puedo ver a esta distancia, y les cubrimos en oración. A mi hermana Elsa Pérez, también te amo de manera especial. En esta hora queremos recordarles que el próximo jueves a las 7 de la noche estaremos en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Le pedimos que nos acompañen como lo han hecho en esta misma hora, y les pedimos también que sigan clamando al Señor y pidiendo al Señor esa transformación poderosa. Yo les deseo a ustedes una noche bendecida, una noche de descanso, y permite el Señor que puedan tener un encuentro con Él y responder a su gracia y a su amor. Señor, tú sabes que el mayor anhelo de mi corazón es amarte absolutamente. Que Dios te bendiga en esta hora.